para que podamos seguir con esto. Si la pueden ver ahí, me dicen cuando ya se vea, ¿eh? Creo que todavía no. Ay. ¿Ya se puede ver? Ustedes me dicen, ¿eh? Está cargando. Está cargando, ok. Ahora sí ya se ve. Ah, ok. Bien, entonces mencionábamos anteriormente, ¿verdad? Que existen parámetros, ¿verdad? Tanto clínicos, bioquímicos, dietéticos, antropométricos para diagnosticar una malnutrición, ¿sí? A nivel hospitalario no se llama desnutrición, se llama malnutrición. Existe un consenso que se ha formado y que actualmente se utiliza a nivel hospitalario entre la ASPEN y la ESPEN, ¿no? Que es la Federación Latinoamericana de Terapia Nutricional, la Nutrición Clínica y Metabolismo, que es la FELAMPE, y la Sociedad de Nutrición Parenteral y Enteral de Asia, que es la PENSA. Entonces, estas cuatro federaciones, estas cuatro sociedades, ¿sí? Hicieron un solo consenso, ¿sí? Para diagnosticar malnutrición. Este consenso es llamado el consenso GLIM, ¿sí? Que en sí, pues bueno, tiene o forma los criterios diagnósticos para diagnosticar malnutrición, ¿vale? ¿Cómo es que vamos a detectar estos criterios? Pues bueno, primero vamos a detectar 3 criterios fenotípicos, ¿sí? Estos criterios fenotípicos van a ser, primero, la pérdida de peso involuntaria, que ya lo habíamos visto, ¿verdad? Cuando calculábamos el porcentaje de peso perdido, porcentaje de peso habitual, etcétera, ¿sí? Se va a ver relacionada malnutrición con este primer criterio fenotípico, que es la pérdida de peso involuntaria, ¿sí? Es decir, una pérdida de peso que vaya más allá del 5% en los últimos 6 meses y más del 10% en los últimos 6 meses, ¿sí? Un segundo criterio va a ser que el IMC esté por debajo de los 18.5 kilogramos por metro al cuadrado, es decir, que tenga un bajo peso. Recuerden, esto es para personas que no son adultas mayores. Para adultos mayores, ¿qué habíamos dicho? De manera general, un IMC menor ¿a qué? Chicos, SOS. De manera muy general, dijimos que si no teníamos la tablita, ¿verdad? Considerábamos menor a 23. Algo mucho más aproximado, pues tiene que ser, por ejemplo, una persona que sea menor a 70 años, pues si tiene un IMC menor a 20, pues nos está indicando que tiene bajo peso, ¿sí? Si tenemos un adulto mayor a 70 años, por ejemplo, de 71, 75, 80, 90, ¿sí? Y si tiene un IMC menor a 22, pues estamos hablando también de bajo peso, ¿sí? Con respecto al IMC. Otro criterio fenotípico es la reducción de la masa muscular, es decir, que su masa muscular, ¿sí? Se haya visto depletada, se haya visto disminuida. ¿Y cómo lo vamos a saber? Una puede ser a través de la circunferencia de pantorrilla, ¿sí? Circunferencia de pantorrilla. Puede ser por método de bioimpedancia o DEXA, que bueno, son muy caros y casi no lo hay en cualquier hospital, digo, a menos que sea un hospital de primer nivel, ¿no? Y la dinamometría, ¿no? La dinamometría también nos predice cantidad o pérdida de masa muscular que se ha perdido, ¿no? Y el pliegue cutáneo tricipital es uno de los que también podemos utilizar como reducción de masa muscular. Entonces está
Entre los más baratos, circunferencia pantorrilla, que podemos hacer nosotros mismos, dinamometría, siempre y cuando se cuente con el dinamómetro, ¿verdad? Y pliegue cutáneo tricipital, que igual lo podemos hacer nosotros con la ayuda de la cinta, ¿no? Entonces, pantorrilla y tricipital lo podemos hacer sin problema. Dinamometría, pues obviamente tenemos que contar con el dinamómetro. Un dinamómetro, a veces sí lo tienen en el hospital, a veces no, ¿sí? Y es pues bastante caro como para andarlo trayendo de aquí para allá, ¿no? Un dinamómetro va desde los 5,000 hasta los 8,000 pesos. Entonces, sí es bastante delicado el material, pero si se cuenta con él, qué mejor, ¿sí? Ahora, dentro de los criterios etiológicos, ¿verdad? ¿Sí? Del diagnóstico, están dos, chicos. El primero, que es la reducción de la ingesta o asimilación de alimentos, es decir, que haya tenido una reducción más allá del 50% en una semana, es decir, que de comerse todo lo que había en el plato, pues nada más se come la mitad de lo que está en el plato en una semana, ¿no? Y que en esa semana haya transcurrido y que vaya comiendo cada vez menos el paciente, ¿sí? O por más de 2 semanas, que esto se vaya viendo a lo largo de 2 semanas. Y el segundo criterio teológico, pues bueno, es la inflamación o la carga de la enfermedad, es decir, que a lo mejor es un paciente, además de que sea hipertenso, sea diabético, que tenga una inflamación secundaria, ¿no? O que ya tenga por ahí alguna fístula, algún efecto secundario, diabético, etcétera, ¿sí? Esta es inflamación o carga de la enfermedad, o sea, un efecto secundario de su enfermedad crónica. Y por último, pues bueno, para diagnosticar la desnutrición debe haber al menos un criterio fenotípico, es decir, uno de los 3 que mencionamos arriba, y un criterio etiológico. Por lo menos debe de haber uno de cada uno para diagnosticar desnutrición, ¿sí? O malnutrición, perdón, malnutrición. Por último, se va a evaluar la severidad de la desnutrición, ¿sí? Una vez que digo, bueno, ¿ya tiene un criterio fenotípico? Sí. ¿Tiene un criterio etiológico? Sí. ¿Sí? Una vez que ya detecté esto, pues bueno, hay que pasar a evaluar qué tipo de desnutrición o qué tipo de malnutrición tiene, si es moderada o si es severa. Y esto con criterios fenotípicos, es decir, los primeros 3, ¿sí? Si es moderada, si es severa. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, con una sencilla tablita del porcentaje de pérdida de peso. Estamos hablando de una desnutrición moderada, ¿sí? Si hay estos 3 criterios fenotípicos. Si cumple con estos 3 criterios fenotípicos, pues estoy hablando de una desnutrición severa. Vean, se habla de una desnutrición severa si va más allá de la pérdida del 10% en los últimos 6 meses. Se habla de una desnutrición moderada si ha perdido de menos del 10% de su peso, es decir, del 5 al 10. ¿Sí? O si, por ejemplo, ha perdido más del 20% en los últimos 6 meses, estoy hablando de una desnutrición severa. ¿Sí? Si el IMC, por ejemplo, va de menos de 20, en menores de 65 años, y este es un criterio que se ha adaptado a población mexicana, ¿no? Porque otros países pues tienen otro criterio para el IMC, cosa que no pasa en México de la misma manera, ¿no? Porque nuestra complexión mexicana pues no es la misma. Y se habla de una desnutrición severa si hay menor a 18.5 kilogramos por metro cuadrado de IMC en menores de 65 años, ¿no? Mayores de 65 años, pues menor a 20, ¿sí? Y pues bueno, este que les coloqué aquí es un aproximado, ¿sí? Pero pues en consenso en México se habla de un IMC menor a 23 en adultos mayores, ya lo habíamos mencionado. Y una reducción de masa muscular, pues bueno, si hay un déficit moderado, si hay un déficit severo, pues bueno, estamos hablando de desnutrición severa, ¿sí?
Aquí recuerden, ¿cómo lo podemos medir? Mediante pliegue cutáneo tricipital o mediante circunferencia de pantorrilla o fuerza de agarre, ¿sí? Si por ejemplo vemos que tiene una circunferencia pantorrilla, que van a leer un artículo de eso, menor a 30, por ejemplo, menor a 29, pues bueno, estamos hablando de una pérdida de masa muscular, ¿sí? Bien. Entonces, chicos, es el consenso GLIM, ¿sí? Un consenso que se utiliza a nivel hospitalario para diagnosticar la desnutrición y la severidad de esta, es decir, si es moderada o si es severa. Ahora, ¿cómo sería algo ya en la realidad, ¿no? Por ejemplo, primero lo que se hace, pues bueno, es realizar un tamizaje nutricional, ¿sí? Se realiza un tamizaje nutricional, ¿con qué herramienta? Con la NRS 2002, ¿no? En ella, pues en esta paciente de 41 años con antecedentes de cáncer cervicouterino, que fue operada, viene a interconsulta con una ileostomía de alto débito, ¿sí? Presenta disminución de peso corporal y una disminución de ingesta del 40%. Solo ingiere el 40% de todo lo que se le sirve, ¿no? Entonces, esta es la fecha en que se le aplica el tamizaje nutricional, ¿sí? Se le aplica una RS 2002 y sale con riesgo nutricional. Pero ¿qué pasa? Ahí solo me está diciendo que tiene un riesgo nutricional, no me está diciendo el diagnóstico en sí, no me está diciendo qué tipo de malnutrición tiene o puede tener. Y aquí mucho ojo, porque se puede confundir, muchachos. Puede ser que esta herramienta de tamizaje americano, pues, sin riesgo, ¿no? Y que en realidad, cuando yo hago una aplicación de mis indicadores, tanto bioquímicos, antropométricos y clínicos, yo descubro que en realidad no está, ¿sí? En el parámetro que me dice mi herramienta, ¿sí? O que a lo mejor dice que salió con riesgo nutricional, pero en realidad, ¿sí? Lo que me está diciendo es que tiene un riesgo muy bajo. Entonces, para esto nos sirve esta tablita en el que pueden colocar ustedes, ¿sí? Los parámetros a revisar o analizar. Por ejemplo, híjoles, esto no se puede mover, pero bueno. Por ejemplo, el IMC, ¿no? Y colocan su IMC que tiene, colocan el valor de referencia, ¿sí? El peso habitual que solía tener, ¿sí? Y el porcentaje de pérdida de peso, aquí pueden sacarlo, ya saben cómo sacar porcentaje de pérdida de peso, ¿sí? Y lo colocan aquí y en valor de referencia, pues bueno, ahí vamos a ver con respecto a la tablita anterior que ya habíamos visto, que es esta, pues dice que perdió 3%, ¿sí? Pues todavía no llega ni a la desnutrición moderada, ¿no? Bien. Índice de masa magra, esto lo colocaremos, pues bueno, si tuviéramos una tanita, ¿no? Pues sería mucho mejor. Y hay que medir circunferencia braquial, ¿sí? Y colocar, ¿verdad? Los valores de referencia. Uno de los indicadores que, pues bueno, es mucho más eficiente es el pliegue cutáneo tricipital. Por ejemplo, esta paciente tiene 19.4, está entre el percentil 25 y 50. Lo normal que tendría que tener es de 14 a 35, está dentro de lo normal, ¿no? La circunferencia muscular braquial también se puede medir, ¿sí? Y se coloca su valor de referencia correspondiente. Asimismo, también el área muscular braquial o la circunferencia de pantorrilla en lugar del área muscular braquial, que nos causa menos problema, ¿no?
Entonces, si yo tengo, por ejemplo, una circunferencia de pantorrilla menor a 29 centímetros, me está indicando que por ahí hay una pérdida de masa muscular, ¿sí? Y la dinamometría, ¿sí? Por ejemplo, esta persona tuvo un 25, bueno, el dinamómetro, la fuerza de agarre la mide en kilos, ¿no? Tuvo 25 kilos, ¿sí? 24 es al 100% o es lo normal o es el valor de referencia a lo normal. Entonces, por ahí se hace una adecuación, ¿sí? 25 es, perdón, 24 es a 100, como 25 a X, se hace una regla de 3 y bueno, sale el 104%, entonces no hay como mucho riesgo. Otra cosa que hay que tomar en cuenta y que bueno, en otros países ya no lo toman en cuenta porque hay autores que dicen que pues bueno, la alteración de albúmina, prealbúmina, de estas proteínas séricas, tienen que ver con alguna otra enfermedad, pues bueno, ya no lo toman en cuenta. En México sí se sigue tomando en cuenta. Y aquí les coloqué pues un cuadrito, ¿sí? De estas determinaciones de estas albúminas, perdón, proteínas séricas, como es la albúmina, la prealbúmina, ¿sí? El recuento de linfocitos totales y la transferrina en suelo. Que recuerden, la transferrina, la prealbúmina y la albúmina nos van a predecir si hay pues una depresión o una pérdida de masa muscular leve, moderada o severa. Y esto nos sirve de mucho para diagnosticar a un paciente a nivel bioquímico. Sí, por ejemplo, si yo, esta paciente no lo tiene aquí, pero bueno, si la paciente tuviera, pues bueno, una albúmina de 2.6, una prealbúmina de 7, ¿no? Por ejemplo, y una transferrina de 120, ¿no? Estaríamos hablando de una depresión moderada, ¿sí? Y de tener un tamizaje nutricional con riesgo nutricional, pues bueno, estaríamos poniendo pues especial atención si sus valores de referencia estuvieran fuera de lo normal, ¿no? Si sus valores estuvieran pues fuera del rango de los valores de referencia normales, ¿sí? Pero bueno, a la hora de evaluarla nutricionalmente, vemos que no hay pérdida de peso, ¿sí? Vemos que su IMC está dentro de lo normal, vemos que su plecutral está dentro de lo normal y su circunferencia de pantorrilla, bueno, aquí no se los puse, pero está dentro de lo normal y su dinamometría nos está diciendo que no hay, ¿no? Si tuviéramos datos de albúmina, prealbúmina y transferrina, pues estaríamos también diciendo que no se encuentra en una malnutrición moderada o severa, ¿no? Entonces no hay como mucho riesgo en este paciente. Bien. Aquí les coloqué por ahí los puntos de corte para hombres y mujeres del área muscular de brazo, ¿sí? ¿Cómo la pueden obtener? Para hacer un diagnóstico mucho más certero, la circunferencia muscular braquial o el área muscular braquial, o área muscular de brazo, que es esta que tenemos aquí, ¿no? Entonces, esta es la operación, perímetro de brazo menos pliegue de tríceps por pi, ¿sí? Al cuadrado, y la constante de 4pi menos el género en centímetros. Entonces, esa es la operación que se debe hacer, ¿sí? Y una vez que la tengan, pues bueno, colocar aquí en los percentiles en donde se encuentra esa persona. Normalmente esta área muscular de brazo, pues bueno, se utiliza más para igual gente arriba de 60 años de edad. ¿Sale? ¿Y cómo lo interpretamos? Pues bueno, si tiene o si cae en el percentil 15 a 85, pues tiene una musculatura promedio, o sea, su músculo no ha disminuido. Pero, por ejemplo, si cae entre el percentil 5, ¿no? O menos del 5, pues bueno, tiene una musculatura reducida. Si cae entre el percentil 5 y 15, estamos hablando de una musculatura por debajo del promedio, ¿no?
o una pérdida de masa muscular leve. Bien, entonces hasta ahí. ¿Hay alguna pregunta, muchachos? ¿Sí queda claro los criterios de diagnóstico GRIM? Sí. Sí. ¿Seguros? ¿Seguros? ¿No hay preguntas entonces? ¿Todo más claro que el agua? Sí, todo claro. Ok. Entonces, hoy estaría haciendo nuestra última clase y ya se van de vacaciones. ¿Sale? Van a tener por ahí una actividad pequeña, van a leer un artículo que trata de la circunferencia de pantorrilla como criterio diagnóstico de disminución del músculo. Esto antes no se tomaba en cuenta, pero bueno, se ha visto en varios ya, pues bueno, investigaciones científicas que precisamente está haciendo un parteaguas dentro de los criterios diagnósticos y que se puede usar como un criterio más de diagnóstico, ¿no? Entonces, para que vean esta información, pues bueno, les voy a dejar por ahí el artículo, lo van a leer y van a realizar un cuadro sinóptico, ¿sí? De esto. Van a leer con atención el artículo. Se trata circunferencia y pantorrilla como un marcador rápido y fiable de desnutrición en el anciano o en el adulto mayor que ingresa en un hospital, ¿no? Van a hacer reporte de lectura de este artículo científico, ¿sí? Y ok, sí, nada más el reporte de lectura, chicos. Esta actividad la vamos a realizar regresando, ¿sí? La de leer el capítulo 11 del libro, ¿sí? Esto lo vamos a venir a hacer aquí. Entonces van a leer el artículo para que no estén tan estresados en sus vacaciones y disfruten descansando, obviamente sin salir de casa, muchachos. ¿Sí? ¿Dudas? ¿No hay dudas? ¿Solamente será el reporte, ya no el cuadro? Sí, solamente será el reporte de lectura, muchachos. Ok, está bien, gracias. Ok, una última actividad. Vamos a hacer una última actividad si nos da tiempo. Vamos a dejar de compartir. Una última actividad para ver si quedó claro. Los voy a colocar en equipos. Y rápidamente lo que van a hacer en los equipos, ¿sí? Va a ser algo muy sencillo. Van con respecto a lo que captaron el día de hoy, del tema del día de hoy, ¿sí? Van a ustedes en equipo a hacer, pues bueno, una plática y un consenso de lo que lograron aprender el día de hoy, ¿sí? En 3 patadas, o sea, en 3 enunciados. ¿Qué fue lo que aprendieron? En 3 ideas principales, ¿sí? Y les vamos a dar 10 minutos y regresando lo comentamos, ¿sale? Ahí están. En la sala 1 va a estar Dafne, Daniela, Fernanda, Nicasio y Vianey. En la sala 2, Jacqueline, Mara, Rosario, Sergio. Y en la sala 3, Emilia, Fer, Jennifer y Marlene. ¿Correcto? Entonces van a comentar lo que se vio el día de hoy, el tema del día de hoy, del diagnóstico GRIM, ¿sí? Y en 3
en 3 enunciados o en 3 ideas principales, me lo van a resumir y lo platicamos al regreso a la sesión principal. ¿Sale? Entonces, 10 minutitos para que lo platiquen en equipo, chicos. ¿Sí? Denle entrar entonces. Venga, entonces, a ver, equipo 1, equipo 1. Coméntenme. Equipo 1. Bueno, nosotros platicamos que el GLIM era como, estaba integrado por una sociedad científica especializada en la nutrición clínica y que se habían establecido unos parámetros especiales para detectar pacientes con riesgo de desnutrición y que estos serán dos, el fenotípico y el etiológico. ¿Qué más? ¿Qué más, equipo? El fenotípico era, bueno, los criterios eran la pérdida de peso involuntaria, la masa corporal, bajo índice de masa corporal y la reducción de masa muscular. ¿Qué más? Nos habla sobre el consenso GLIM, sobre criterios en porcentaje, de acuerdo a la desnutrición moderada y desnutrición severa. ¿Ya? También nos decía que para diagnosticar la desnutrición se necesitaba por lo menos un criterio fenotípico y un criterio etiológico. Ok. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Ya? Los criterios etiológicos son presencia de inflamación, la reducción de la ingesta, ¿Ya? ¿Hasta ahí, equipo 1? ¿Sí? Ok. Equipo 2, equipo 2, equipo 2. Venga, venga, venga. Equipo 2. Bueno, lo que nosotros platicamos es que para diagnosticar la desnutrición se necesitaba por lo menos un criterio fenotípico y uno etiológico. En los criterios fenotípicos había 3 puntos que se tenían que evaluar, que era la pérdida de peso involuntaria, si existía un IMC bajo y si existía una reducción de masa muscular. Y en los criterios etiológicos se tenía que evaluar si había reducido la ingesta de alimentos o la asimilación de ellos. Y también se tenía que evaluar si había inflamación o alguna carga de alguna enfermedad.
Y todos estos nos iban a ayudar a evaluar la severidad de la desnutrición para poder clasificarla como moderada, grave o severa. Ujú. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Nada más? Y que el GLIN es el encargado de establecer como parámetros, ¿no? Para detectar si las personas sufren de alguna desnutrición, ya sea por que también pierden muscular por que no consumen las calorías suficientes o que sufran de algún trastorno. Y el GLIN creo que se encarga de detectar eso y posteriormente atender su deficiencia, ¿no? Exacto. Sí. ¿Algo más? Equipo 2. ¿No? Equipo 3. Venga, venga, equipo 3. Bueno, nosotros comentamos que existían 3 criterios para evaluar la desnutrición, que eran los fenotípicos, que el primero era pérdida de peso involuntaria, la segunda bajo IMC y la tercera era la reducción de masa muscular. Y el segundo eran los criterios etiológicos, que el primero era la reducción de la ingesta o asimilación de alimentos y la segunda era la inflamación o la carga de la enfermedad. Y también que para diagnosticar la desnutrición debe haber al menos un criterio fenotípico y un criterio etiológico. Ujú. Por ahí nadie me ha dicho de cuánto debe ser la pérdida de peso. Más del 5% en los últimos 6 meses y mayor al 10% después de los 6 meses. Ujú. Por ahí me falta equipo 3, de cuánto debe ser la disminución o la reducción de ingesta de alimentos. No me lo ha dicho nadie. El IMC, ¿de Bueno, cuánto? el IMC debe ser menor al 18.5 kilogramos por metro cuadrado, que indica bajo peso. En todas las personas, en todos los grupos de edad. No, en los de menores de 70 años. Ajá. Y menos de 22 kilogramos por metro cuadrado en mayor a 70 años. Sí. ¿Quién más? ¿Quién más, muchachos? En cuanto a la ingesta, equipo 3. En la ingesta me parece que era las reducciones de un 50%. Ujú. Ahí no entendí bien si era por una semana o más una semana, A ver, ¿quién le algo así. ayuda? ¿Quién le ayuda? En más de una semana. Exactamente. Si esto se hace crónico durante una semana, no sé, a lo mejor de lunes a domingo, ¿sí? No, no aumenta su ingesta y que está ingiriendo menos de la mitad de lo que debe comer, estamos hablando de una reducción de la ingesta, ¿vale? ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Les falta por ahí la reducción de masa muscular. ¿Qué tiene que tener para que yo diga, tiene una reducción de masa muscular? Un déficit moderado y uno severo. ¿Cómo? Un déficit moderado y un déficit severo. No.
¿Qué Debe de ser indicadores? la DEXA, la circunferencia de pantorrilla, Ajá. la dinanometría Y la y la DEXA y impedancia. la vía. A ver, por método DEXA, por método vía, sí. Pero si no tengo estos instrumentos que son bastante caros, ¿qué puedo medir? La La circunferencia de pantorrilla. Circunferencia de pantorrilla. ¿Qué otro? Y me parece que es la dinamometría. Dinamometría. Y si no tengo dinamómetro, si no tengo dinamómetro, muchachos. El pliegue cutáneo En la tricipital. PST. Pliegue cutáneo tricipital. ¿Sale? Entonces, dentro de los 3 criterios fenotípicos, pérdida de peso, IMC bajo, ¿sí? Y reducción de masa muscular. ¿Cómo detecto una reducción de mi masa muscular? A través de métodos de exovía, si no los tengo, a través de circunferencia de pantorrilla, a través de dinamometría, si no tengo dinamómetro, a través de pliegue cutáneo tricipital. ¿Sí? Y que por ahí ya les había dado unas tablitas de hombres y mujeres con los percentiles en el que caía el pliegue cutáneo tricipital, ¿recuerdan? ¿Sí o no? Sí. O se las vuelvo a poner. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, si lo vuelvo a poner, por favor. A ver, vamos a buscarlo. Ta. Ok, a ver, déjenme compartirles la pantalla. Mm. Aquí estaba. Les coloco la imagen en el Classroom, ¿vale? Sí, está bien. Gracias. Porque se nos está yendo el tiempo y ya tienen su otra clase también. ¿Sale? Entonces, chicos, nos vemos regresando de vacaciones. Va a ser yo creo que en martes. Vamos a cambiarlo a martes porque el lunes está viendo muchos o muchas reuniones o muchas actividades extracurriculares. ¿Sí? Entonces, para que también puedan entrar las clases extracurriculares y yo a las juntas, ¿no? Pues vamos a cambiarlo a martes. ¿Les parece? Entonces, entrando de vacaciones, nos veríamos el martes
a la hora, a las 11, perdón, 10:20, ¿sí? Sí, está bien. Sí, está bien. Ok, chicos, cuídense mucho, bien. les queda su actividad, su reporte de lectura Sí, está bien. y nos vemos en martes. Bye, bye. Gracias, adiós. Gracias. Bye.